Por favor, discúlpame, se me pasó. Es importante que entendamos que una de las cosas a las que se viene a la iglesia es a ser edificado, a ser instruido, bendecido, algunos exhortados, algunos probablemente pues darles una visión, darles una encomienda, un mandamiento preciso. Y con esa necesidad hemos venido el día de hoy. Solamente Dios conoce en cada uno de qué es de lo que tenemos necesidad, ¿sí? Y pues el día de hoy queremos compartir un mensaje, pues de por sí es bellísimo, pero creo que es necesario ponernos en las preciosas manos de Dios. El título de esta enseñanza se llama Jesús, el buen pastor, ¿sí? Vamos a ponernos en las manos gloriosas de nuestro Salvador. Padre Santísimo, en verdad, Señor, que hay un anhelo, Padre, por conocer a tu Hijo amado Jesús. Aquel, Señor Padre, que tú diste, Señor Padre, a los padres antiguos, Señor Padre, les profetizaste, les diste palabras, Señor Padre, de que vendría un Salvador, un Rey, un ungido, un Mesías, Padre, pero no fueron sensibles, Señor Padre, a la presencia de tu Hijo amado. Yo te pido, Señor, que el día de hoy, Padre, a nosotros nos hagas sensibles por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en el cual, Señor, está habitando en medio de nosotros, que se manifestó en medio de la alabanza, que nos gloriamos, Señor, en exaltar tu nombre, pero también, Señor Padre, nos llevaste, Señor Padre, a reposar en tus brazos con estos cantos. Te pedimos, Señor bendito, que tú bendigas, Señor, esta enseñanza, que seas tú, Señor, que venga y hable al corazón de cada uno y se muestre, Señor Padre, la verdad de tu Hijo amado Jesús como el buen pastor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, pues en verdad que predicar este mensaje, llevar este mensaje es un deleite, es algo en el cual Dios nos da por instrucción de quién era el que habría de venir a dar, a ser el buen pastor, a ser aquel que venía a darnos una vida eterna, ¿sí? Y bueno, yo sin más preámbulos, pues pasemos a la Biblia, a la Escritura de Dios, para conocer a este buen pastor. Si tú me acompañas en el Evangelio de San Juan 10, versículo 1. De propia voz entenderemos quién es. ¿Quién es el Señor Jesucristo? San Juan. El Evangelio de San Juan 10:1. Capítulo 10, versículo 1. Amén. Dice las Santas Escrituras de esta forma: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A el portero abre, pero a abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Aquí en el Evangelio de San Juan 10, del 1 al 6, les estaba hablando el Señor Jesucristo, como dice aquí en la Escritura,
en una alegoría. La alegoría es una representación en la literatura o en alguna pintura o en alguna escultura inclusive, que da una idea abstracta que a través de esta figura o un animal nos muestra una verdad. Por decirlo así, una alegoría sería ver a una mujer, una figura, sea un dibujo o sea una pintura, como mencionábamos, en la cual la mujer está vendada de los ojos y tiene una balanza. Eso representa la justicia. Eso es una alegoría. Y el Señor Jesucristo estaba tomando ahora de esta forma, usando esta alegoría de quién era el pastor y cómo era el pastor. Estaba usando estas palabras para mostrarle al pueblo de Dios, a los judíos, aún a sus propios discípulos, quién era Él. Pero aquí en el mismo 6 nos dice, y esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ya les había dicho que él era precisamente el portero, cuando él tocaba, el pastor, pues el portero le abría, porque sabían que él era el pastor, que las ovejas cuando él hablaba, ellas escuchaban y oían su voz. Entonces vemos aquí que de una forma preciosa el Señor Jesucristo les ilustraba quién era el pastor, el verdadero pastor. Para ellos no debió haber sido algo ajeno, puesto que ellos eran personas muy religiosas, muy conocedoras de la Escritura de Dios, y ciertamente en la Escritura ya Dios les había hablado de quién sería esta persona, este pastor, ¿sí? Si tú me acompañas a la Escritura con el profeta de los profetas mayores en Ezequiel 34, capítulo 34, Ezequiel, capítulo 34, vamos a leer, vamos a tomar ciertos versículos. Este pasaje habla referente a lo que a la profecía contra los pastores de Israel. Los pastores de Israel habían causado mucho daño a las ovejas, se apacentaban ellos solos, no les importaban las ovejas, el pueblo de Dios, ¿sí? Habían hecho mucho mal, habían hecho ellos pues mucho escarnio con ellos, les pedían cosas de mal, les imponían mandamientos de hombre como si fueran ley de Dios, y no era así. Habían abusado en gran manera pues de estas que eran, entre comillas, se les conocía como ovejas, que son las personas mismas. Nosotros somos ovejas de Dios. Bueno, en Ezequiel 34 vamos a leer el versículo 11. Conforme vayamos leyendo, yo les voy diciendo qué versículo y vamos dándole secuencia, por favor. Dice, porque así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Eso es lo que dice en el versículo 11, capítulo 34, versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Quiere decir que Jehová mismo iba a ir por sus ovejas, ¿verdad? En todo este versículo es muy importante porque aún para los testigos de Jehová o aquellos que niegan la deidad de Dios, este es un versículo muy importante, ¿sí? Porque cuando él dice que yo, o sea, Dios mismo iba a ir a buscar sus ovejas, es una profecía muy fuerte, ¿sí? Entonces, ¿quién es Dios? Puesto que el Espíritu Santo nos ha revelado que el Señor Jesucristo estaba hablando del Señor Jesucristo, esta profecía o esta palabra de Dios. Leemos ahora en el 16. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré.
las apacentaré con justicia. 17. Mas cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. 19. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, o sea, lo pisoteado, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. 20. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. 22. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. 31. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Estas palabras deberían de haber estado en el corazón de los judíos. Toda la escritura dice en su palabra que es inspirada por Dios. El Espíritu Santo es el que venía y les daba el que escribir. Por eso es que hay sabiduría, por eso es que no se contradice la escritura, por eso es que es la armonía perfecta, que a través de 4000 años que se escribió la palabra de Dios, no se contrapone una con otra. Nos llama a la exhortación, nos llama al amor, nos llama a la benignidad, nos llama a que vendrá una retribución, o sea, un pago por lo que hagamos, sea bueno, sea malo. Y no se contradice en lo absoluto, al contrario, cada hecho que se vivió y profecía que se cumplió, solamente Dios lo pudo haber hecho, porque Él es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe, ¿sí? Entonces él anunciaba, este profeta anunciaba la palabra de Dios, que habría de venir un pastor. Decía Jehová: yo mismo iré y las buscaré y las sanaré y las restableceré. Entonces les hablaba el Señor Jesucristo. Volvamos de nueva cuenta ahora al Evangelio de San Juan, capítulo 10, el mismo capítulo, y seguiremos continuando la lectura. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 7. Bueno, entonces dice que volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder
para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y había gran disensión en las palabras que el día de hoy el Señor Jesucristo les hablaba. Yo soy el buen pastor. El pastor da la vida por sus ovejas, y empezamos a ver lo precioso que es este relato. Yo te pido que me acompañes en el Salmo 23, Salmos 23, para poder completar la idea de quién era este pastor. Es un salmo conocidísimo, lo he visto en muchos lugares, cristianos, católicos, como se llaman. Es un salmo de confort que nos lleva a pensar en que estamos en las manos de Dios. Dice el 23, es un salmo de David, del rey David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Aquí nos describe este pasaje preciosísimo de quién era el buen pastor. Él menciona, el rey David: Jehová es mi pastor. ¿Sí? Él hablaba estas palabras, él mencionaba que en él había salvación, que en él había un confort, que la vara y el cayado le darían aliento. Y efectivamente, esto es lo que era un pastor. En términos ya un poco más populares, por decirlo así, veamos quién es un pastor. El pastor de ovejas. Para ellos no era, para el pueblo judío no era algo ajeno a ellos, puesto que desde Génesis precisamente nos menciona quién era un pastor. En Génesis 4:2 nos dice que Abel era un pastor de ovejas, ¿sí? Abel era pastor de ovejas y Caín labraba la tierra. Desde lo que era el padre Abraham hasta lo que fue Jacob, que después Dios le cambió el nombre por Israel, todos ellos eran pastores de ovejas, pero también de ganado. Entonces para ellos la imagen de lo que era ser un pastor no era ajeno. Quizás para nosotros sea un poco más ajenos. ¿Qué es lo que es un pastor? Un pastor no es una persona que toma las ovejas, las saca del corral, las saca y las vuelve a meter. No, tiene un trabajo muy complicado. Recordemos que uno de los pastores, uno de los representantes de los pastores más famosos que tiene la escritura, así como Abraham, así como Jacob, era el rey David, ¿sí? El rey David fue un pastorcillo, y él mencionaba que llegó inclusive a matar león y osos por causa de las ovejas, en contra de las fieras. Pero bueno, veamos entonces qué es lo que es un pastor, ¿sí? Lo que es un pastor sedentario, o sea, un pastor que está en un solo lugar, pues lo que hace es sacar las ovejas, ¿verdad? De lo que es donde las tienen guardadas, de su corral, las saca y las lleva a comer pasto. No las saca a comer cualquier pasto. Si ustedes ven, generalmente los pastores caminan inclusive grandes distancias hasta encontrar un lugar en el cual el pasto sea
tiernito, jugoso, suave, pero sobre todo que puedan ellos tener a la vista a cada una de las ovejas. Un buen pastor, en lo que es en el área del oriente, conoce a su rebaño perfectamente, a tal grado que inclusive le tiene a cada una de sus ovejas, les tiene nombre. De igual forma, nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha puesto un nombre y Dios conoce a cada uno por nombre, ¿sí? A pesar de que pueden ser estos animalitos muy parecidos, ¿verdad? Todos podemos decir, es muy parecido, excepto porque este es más grande, este es más chico. Pero todos son muy parecidos. Pero para Dios y para el pastor que conoce a cada uno, sabe de qué es, de lo que tiene necesidad, cómo se llama y qué es lo que, en qué condición está esa ovejita, ¿sí? También, el pastor lo que hace es sacarlas por las mañanas y regresarlas en la noche. Aquellos que inclusive tienen que caminar grandes distancias y que no pudieron encontrar un buen pasto, tienen que quedarse en ese lugar. Ellos tienen que estar al pendiente. ¿Por qué? Porque en estas áreas abiertas pues siempre va a haber animales depredadores o salteadores, ¿sí? Personas que buscan robar el rebaño, que saben que ahí es, y se ocultaban y robaban el rebaño, ¿sí? Generalmente esta profesión se le daba a los hijos del dueño, ¿sí? Les decía, ¿sabes qué? Tú lleva este rebaño, como David, el ejemplo que poníamos, como Jacob mismo. Ellos eran hijos y a ellos eran a los que se les daba generalmente que apacentaran las ovejas. Cuando no había quien apacentara las ovejas, se alquilaba un pastor. Este es el pastor asalariado, ¿sí? Cuando este pastor sacaba las ovejas de igual forma que el otro, que el hijo, o en este caso que no había hijo y que las sacaba, si se extraviaba una oveja o las que se extraviaran, el dueño de las ovejas exigía el valor del pago de cada oveja, porque así estaba escrito en la ley de Moisés. De la única forma en que ellos se salvaban era si ellos comprobaban que había ocurrido algún hecho fuera de lo normal, que fuera de su alcance, en las cuales se perdieron, se mataron, o vino alguna presa y las devoró, ¿sí? Algún animal fiero y los devoró. Vemos entonces que el Señor Jesucristo ponía como ejemplo que Él era el buen pastor. Él mencionaba que el buen pastor da la vida por sus ovejas, ¿sí? Las ovejas pues son unos animalitos muy torpes, ¿verdad? Y debido a eso el pastor tiene que esforzarse. Generalmente ellos lo que usaban era una vara y un cayado. El cayado inclusive estaba en una forma curva, ¿sí? Ese cayado, le permitía al pastor, pues primeramente le permitía dirigir, ¿sí? Dirige. También le permitía reunir a sus ovejas y les permitía también defender a las ovejas con este cayado. Dice aquí el salmista David, dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él se autorrepresentaba como una oveja y decía, tu vara y tu cayado, ¿sí? La vara se usaba para poder mover a las ovejas. Cuando se querían desviar, las movía. No. ¿Para dónde va? Para allá. Y es esto lo que representa en nosotros como hijos de Dios. Nos da guía, nos da instrucción, pero también nos da exhortación. Y cuando no obedecemos, pues también nos da reprensión, ¿sí? Ejecuta Dios tanto sus bendiciones como sus maldiciones, pero sobre todo, Dios nos ama de gran manera, de tal forma que nosotros no nos salgamos del redil en el cual Dios quiere mantenernos en un lugar seguro. A veces dice la Escritura que al principio de la reprensión, pues para nadie le parece ser algo justo, mas sin embargo, Dios en su infinito amor lo hace para que nosotros
no nos salgamos ni nos extraviemos de ese redil, ¿sí? Quiere decir que aquel que obedece la instrucción de Dios es porque está. Cuando Dios te habla, Dios es que está al pendiente de ti como oveja, ¿sí? Dice aquí también, en el oriente pasa algo muy precioso. Hay veces que se juntaban los rebaños, eran zonas pues muy buenas y se juntaban los rebaños. Entonces cada quien traía su rebaño, cada pastor. Probablemente se sentaban, estaban al pendiente. Pero al momento de retirarse, pasaba algo muy precioso. Cada vez que hablaba el pastor y se levantaba, y con el sonido quizás hasta de la campanita que tenía, cuando él les hablaba, las ovejas, a pesar de que estaban todas amontonadas, conocían la voz de su pastor y emprendían el camino de su Señor. Esto es algo maravilloso, que siendo animalitos tan torpes, puedan identificar la voz de su Señor, de su amo, de aquel que los está cuidando. Por eso la Escritura, cuando nos dice de los falsos pastores, yo les demandaré de su mano lo que han hecho con estas ovejas, porque era la demanda que había y que sigue habiendo, porque están bajo la ley de Moisés, que si se extravía una oveja, ellos tenían que pagar el precio exacto por esa oveja. Por eso es importante, hermanos, que se les predique una verdad, que se les predique genuinamente, que no haya una, no, pues, está bien, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Pues hay que se arregle con Dios. Total, yo no lo hago. Él va a darle cuentas a Dios, ¿no? El pastor tiene una gran responsabilidad por las almas que están viniendo, aún por aquellas que no vienen. Bueno, Dios me va a decir, bueno, ¿y qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Oraste por ellos? ¿Hablaste, los amaste, les serviste? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hiciste por ellos? ¿Lo exhortaste a que dejara el mal camino? ¿Le hablaste de mi amor? ¿Le hablaste de mi verdad? ¿Les hablaste de que iba a haber un juicio al final? ¿De todo que iba yo a pagar? Vemos entonces que para Dios es importante que haya pastores aprobados conforme al corazón de Dios, para que las ovejas sean alimentadas, para que puedan caminar robustamente y puedan ellas ser ejercitadas en la palabra de Dios. La palabra de Dios, recordemos que es el alimento. Si vemos a una oveja toda flaquita, pues no la vamos a desechar ni la vamos a tirar. Al contrario, el pastor tiene que poner especial cuidado en esa oveja. Si la oveja está preñada, hay que tener más consideración con esa oveja, ¿sí? Y bueno, esto es lo precioso de cómo es que Dios usaba esta alegoría de usar las ovejas y al pastor, cosa que en la cual aquellos hombres no fueron sensibles para poder entender lo que el Señor Jesucristo hablaba. La oveja, como decíamos, es un animalito demasiado torpe, pero también son animalitos muy sensibles. A pesar de que no hablan, son animalitos que balan. Cuando oyen la voz de su Señor, empiezan a balar, ¿sí? Y esta es la única forma en la cual esas ovejitas demuestran su cariño hacia con su pastor. Para nosotros, el que estos animalitos valen, nosotros comparado con ovejas, es la adoración, es la alabanza de boca, porque en la Escritura nos dice que nosotros fuimos hechos para hacer buenas obras, pero no por obras vamos a ser salvos. Por lo tanto, aquello que nace de nuestro corazón de alabarle a Dios es como si fuera que estuviéramos balando de igual forma, congracionando, buscar el favor de Dios, que Él nos vea con agrado, pero debe de ser una alabanza limpia, de boca limpia, de manos limpias, para que entonces, cuando nosotros cantemos y adoremos, dice que las ovejas conocen su voz, ¿sí?
Dice, yo conozco a mis ovejas y ellas conocen mi voz. La voz de Dios se apercibe en sus mandamientos. Cuando nos viene y nos redarguye, decimos, Dios quiere que no lo haga. Dios quiere que yo haga esta misericordia. Dios quiere que yo no sea avaro. Dios quiere que yo no sea enojón. Y Dios no quiere que sea celoso, celosa. No quiere que yo sea malo, que sea codicioso. Es ahí donde empezamos nosotros a entender que en Dios hay un camino y hay una verdad, en el cual nos lleva por caminos seguros. Las ovejitas, a pesar de que tienen esta torpeza, pero que a la vez son sensibles, son muy indefensos. Si ellos están, por decirlo así, si hay 200 ovejas y hay un animal, hay un perro, por decirlo así, o un coyote, en vez de juntarse para agredir ellas al coyote, lo que hacen todas es correr. No saben cómo defenderse. Sus dientes son planos, pura hierba comen. ¿Sí? Son indefensas totalmente. Son tan torpes que aunque les lleve el pastor a un lugar, a un pasto delicioso, son tan torpes y tan bobas que si hay un cardo ahí, si hay pasto verde, lo va a tragar. Por eso es la importancia de que el pastor le ponga en un lugar donde pueda comer. Hay veces que hay crisis, hay sequía, hay que llevarlos al pasto, al menos que ellas puedan alimentarse. De igual forma, cada persona, cada uno de nosotros como ovejas, Dios nos ha llevado quizás que a una iglesia aquí, a otra iglesia allá, a otra iglesia aquí y allá, hasta que viene el buen pastor y nos lleva al pasto de reposo, al lugar de reposo, a los pastos verdes, que dice, ¿sabes qué? Ahí, ese pasto, yo lo quiero probar, ya no quiero el pasto seco ese, ahora quiero estos pastos verdes, deliciosos, que llenan mi alma y que me satisfacen y que me hacen estar fortalecidos, porque Dios así lo puso. Vemos entonces qué precioso es la alegoría que hacía el Señor Jesucristo con estas ovejas. Las ovejas también son muy fáciles de lastimar, ¿sí? Ellos guardan ciertos traumas. Si hay algo que les trauma, inmediatamente se asustan, se les acelera el corazón. Ellos hacen lazos de fraternidad entre ellos, entre ellos mismos, que cuando una ovejita, si se mezcla entre otras ovejas y no alcanza a ver las ovejas del rebaño del cual pertenece, se asustan. Estos son estudios científicos. Se les acelera el corazón y empiezan a varar y a buscar, porque pierden el sentido de orientación y se sienten inseguras, ¿sí? Por eso es que cuando habla el pastor, hasta hay una alegría y empiezan a varar. No sé varar, no sé, algo así, pero precioso. Imagínense, una a una, cada una, buscando a su pastor, corriendo, bien torpes. Y cuando lo ven, ¿qué creen? Se les sube como los perros acá. Nunca van a ver una oveja así. Son tan torpes que aún no pueden dar esa muestra de afecto a su pastor. Aunque el pastor se sentara y la tomara entre sus brazos, la ovejita ni aún puede saltar al regazo del pastor. Depende totalmente de su pastor. El pastor tiene que levantarla, tomarla. Y si hay alguna que se haya desviado, el pastor, por cuanto sabe y conoce, se me perdió, va a morir, es inútil. Tú deja a un perro, vete en tu carro y en la noche ahí lo tienes, en tu casa. Vete en algún lugar así alejado y vendrá el gato. Caramba, pues allá se quedó. Pues sí, pero ellos tienen sentido de orientación, saben defenderse. Si les sale algo encuentro, van a sacar las garras. Las ovejas, su estructura, su piel, ¿cómo es? Le habla el pastor, ven para acá, y ándale, a depilarla.
a quitarle la lana. Y eso es una alegoría de lo que representa a aquellos trasquiladores que trasquilaban a las ovejas, las desprotegían de su abundancia que tenía, de su pelaje bello. Y eran estos los pastores que se apacentaban a sí mismos, haciéndose abrigos, comerciando con estas ovejas. Por eso es importante que entendamos que si nosotros somos ovejas, nosotros debemos de entender que nosotros tenemos una dependencia total de Dios. Son presas fáciles, no pueden correr muy recio, ¿sí? Inclusive hay veces que caminan en círculos las bobas, en vez de dispersarse o en vez de juntarse y atacar al lobo o al perro, no ni eso, no tienen esa capacidad. Si un pastor encontrase a un lobo, saldría al encuentro. Si encontrase un león, saldría al encuentro. Y aman tanto a las ovejitas, a su pastor, pero son tan inútiles que ni aún así podrían ayudar al pastor. Hay quienes creen y piensan que conforme a lo que hacen para Dios, es como ayudarle a Dios. Vamos, que como si Dios necesitara la ayuda de alguna persona para ser Dios, para ser soberano, para mostrar su poder. En lo absoluto. ¿Sí? Si nosotros dijéramos, ay, es que yo quiero que Dios ya viva tranquilo por Satanás, pues no tenemos, en nosotros no está el poder. ¿Sí? Mas sin embargo, porque pertenecemos al redil de Dios, hacemos conforme a su voluntad. ¿Para qué? Para ser salvados precisamente de este ser terrible que es el que busca nuestras almas, el que vino a matar, a robar, a matar y a destruir. Aquí lo dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Cuántas de las veces Dios no viene y hace un milagro o hace se presenta Dios contigo, te da un confort, ¿cierto o no? Y luego viene que hurta, o sea, que roba, y te roba la verdad, inclusive el milagro que hizo contigo. Quizás no lo haga a la semana, no lo haga al mes, se va a esperar quizás en un año y va a decir, mira, va a venir el mentiroso, el padre de mentira, y te va a decir, te va a querer robar la verdad que Dios se había manifestado en ti. Te va a decir, mira, esa sanación milagrosa, ese problema que tú tenías, mira, hay una explicación lógica. Hay una explicación lógica. Hay una explicación natural. No fue de Dios. Lo que pasa es que tú estabas muy jovencito para entender que pues hay una explicación lógica. Y eso es lo que hace Satanás: hurtar, matar y destruir. ¿Sí? No viene nada más a zarandearnos tantito, no. Viene sobre la cabeza, va sobre el corazón. Por eso cuando Dios hace una obra en una persona, inmediatamente Satanás empieza a atacar. Vemos aquí sillas que están vacías. Hubo gente que tenía propósitos firmes, pero viene Satanás, ataca la mente, ataca el corazón, ataca cualquier fibra sensible, como ovejita que son, y se desvían. Vemos entonces que cuando nosotros nos aprisionamos y nos abrazamos de nuestro pastor, podemos caminar seguros. ¿Nos hieren? ¿Qué crees? No vas a lamberte sola, no vas a sanarte sola. Va a venir el buen pastor y te va a tomar y te va a levantar. Estás a punto de caer en un aprisco, estás a punto de caer en un acantilado. Nadie puede hacer nada por ti. Dice en la escritura que el pastor asalariado, huye cuando ve el peligro. Huye. Porque no son mías, total.
Ay, que venga otro lobo, que venga otro pastor y les robe el dinero y que les pida, y no me importa. Total, allá ellos. Pero viene Cristo con su diligencia y se sube a ese lugar donde nadie puede hacer nada, y Él toma la oveja y aún con los huesos quebrados la pone entre sus hombros. ¿O ustedes creen que lo que va a hacer va, ay, oveja tonta, ven para acá? O la va a meter, ándale, que se vaya, que se pierda? Así no obra el buen pastor. Toma la oveja, la carga, va contento. Imaginémonos a ese Jesús, tú en sus hombros, en sus brazos, bien contento porque Él conoce tu vida. Tú y Él la conocen. Solamente tú y Él la conocen completamente. El pecado oculto que jamás se ha dicho, Jesús lo sabe. Y sabe y dice, yo quiero sanarte. Te voy a dar un nuevo corazón, una nueva vida. Dice en el 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Vuelve a decir en el 14, nos vamos a saltar el 13. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pero dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Hay ovejas, hermanos, que están siendo esperadas, ser rescatadas por Dios. Las ovejas a veces somos tan egoístas y decimos, no, pues no compartimos el mensaje, nada más yo. Pero aquí Dios nos alienta a decir, comparte el evangelio. ¿No conoces? Pues invítalos. Donde tú te estás alimentando, que se alimenten otros. No seamos egoístas, porque el Padre ha mandado al Hijo a buscar a sus ovejas. El Padre es el dueño de las ovejas. El Hijo es el encargado de guiarlas al Padre. El Hijo es el que pone cuidado, es el buen pastor. Dice aquí, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Le dijo a Poncio Pilato que no estaba en él. Cuando él no le contestó, ¿no sabes que en mi mano está el darte la vida o quitártela? No está en tu mano. ¿No sabéis que si ahorita mismo yo clamara, mi Padre mandaría miles de ángeles? Dios estaba poniendo la vida por sus hermanos, para nosotros, por sus ovejas, para que nosotros, una vez, como Él dice aquí, tengo poder para darla y tengo poder para tomarla. Y esto pasó y se cumplió cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Primicias de lo que habría de venir. Es el primogénito de la creación, el primogénito de todas las cosas, en el cual fue el primer resucitado. Y el primer resucitado, pues he aquí que nosotros ya hemos, Él pagando el precio, podemos ahora ser salvos. Ni Abraham, ni todos aquellos pudieron tener el placer de conocer a Dios, de este ser precioso, de Cristo Jesús, el buen pastor. Caminaron cada uno conforme a su entendimiento, por fe. Abraham venció, fue salvo por fe, pero no todos tenían esta misma fe que el padre Abraham. Cristo Jesús es el buen pastor, es el único que nos puede dar una vida eterna, que nos puede dar certeza
de que en Él podemos estar a salvo. Hay otras ovejas que todavía no siguen el camino. Quizás aquel que escuche este mensaje entienda que no anda en los caminos de Dios, pero Dios te está buscando. Dios está llamando el día de hoy. Yo te pido que escuchemos estos cantos. Jesús, Padre bendito, yo te doy gracias, Señor, porque solamente tú puedes mostrar, Señor Padre, la grandeza, Señor, de tu cuidado. Cómo has caminado, Señor Padre, cómo te has dignado, Señor Padre, a meterte en nuestra inmundicia, Señor, a rescatarnos de las garras del enemigo, de nuestras almas, de Satanás. Por eso conocemos, Señor Padre, que tú eres Dios, que tú eres el buen pastor de nuestras vidas. Ven y pastorea, Señor Padre, nuestras vidas, porque sin ti, Señor Padre, estamos perdidos. Estamos, Señor, a la merced del enemigo. El atardecer se fue cuando el sol se ocultó. De regreso va el pastor, sus ovejas va a guardar. Pero al llegar al redil, sus ovejas él contó, como una le faltó, la salió a buscar. ¿Dónde está? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde está? La noche oscura está, mas a él no le importó. De regreso va el pastor, su oveja va a buscar. Jesús es el buen pastor.
podamos ser salvos y estar seguros en su santa presencia. Padre bendito, yo te pido, Señor, que en el día de hoy te quedes, Señor, con nosotros. Que sanes, Señor Padre, las heridas de nuestras almas. Sabemos, Señor, que sin ti, Padre, somos presa fácil, pero en ti estamos seguros. Gracias, Señor, por este pasto precioso, Señor, en el cual el día de hoy nos has atraído. Nos has mostrado quién eres tú, como Dios excelso, Señor bendito. Pero eres un Dios misericordioso, lleno de amor, que nos has buscado, Señor Padre, no importando nuestra condición. Voy caminando seguro a tu lado, voy disfrutando de tranquilidad, vivo acostumbrado a los mejores pastos, a sentirme amado en tu libertad. Juan pastor ansiado, llegaste hasta mi lado, poniendo tu cuidado en mi porvenir. Vivo esperanzado, feliz enamorado, voy tras tu callado, y así voy a seguir. Tu crucificado, cuánto me has amado, tú resucitado, la vida en ti la hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados, y por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. No importa que mis manos se vayan desgastando, no importa que mis pies no puedan caminar, no importa que las ganas se vayan dibujando, la vida que me has dado es por la eternidad. Jesús,
que me has dado es por la eternidad. Jesús, plenamente me siento transformado, tú llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente por celo me has buscado, diligente miraste a todos lados, y por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Quiero darte gracias, Señor, por ese cuidado precioso que tuviste, Señor mío, en buscarnos a cada uno de los que estamos aquí presentes, en buscar a aquellos, Señor Padre, que están viendo, Señor Padre, estas enseñanzas. Solamente tú puedes darnos, Señor, ese consuelo anhelado. Solamente tú puedes restaurarnos, Señor Padre, todos los huesos quebrados de nuestra alma. Solamente tú puedes restaurarnos, Señor Padre, para ser dignos de estar ante tu presencia. Mostrarnos como ovejas, Señor Padre. En verdad que tú te dolías, Señor, cuando tú mencionabas que te dolía porque eran como ovejas que no tenían pastor, desviados, y aún tú llorabas, Padre. Nadie en mi maldad, Señor Padre, me buscó. Solamente tú, Jesús bendito, sabías de que tenía necesidad mi vida, y te mostraste, Señor, amoroso, y me atrajiste con lazos de amor. Hoy te glorifico, Señor Padre. Hoy valo, Señor, mi alma te alaba, Señor, por tu cuidado, Señor, por ese amor infinito que has puesto. Te bendecimos, Señor, te glorificamos. Quédate con nosotros, Señor. Guía nuestras pisadas. Mira que somos torpes, Señor. Mira que te hemos ofendido, Señor, en palabra y en obra. Pero tú eres bueno, Señor. Tú eres el buen pastor que ha dado su vida por mí, por cada uno de nosotros. Te glorificamos, Padre, en el nombre, Señor, que es sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo precioso, santo, de tu Hijo Jesús. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos.